Estimados jóvenes, muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en esta sesión de la materia Fundamentos de Negocios Internacionales. Habíamos abordado con anterioridad eh, el significado de la globalización, lo que ésta representa en la era moderna y cómo se relaciona con los negocios internacionales y con el estudio de los negocios internacionales. Planteábamos ahí las preguntas de qué relación tiene la globalización con los negocios internacionales, qué son los negocios internacionales y por qué es importante estudiar los negocios internacionales, y llegábamos al punto de mencionar que precisamente el proceso globalizador va a afectar el comportamiento de las empresas que anteriormente pudieron ser empresas solamente locales, y hoy en día estas empresas o se han tenido que internacionalizar o han tenido que competir con la competencia, valga la redundancia, que esta sí es de carácter internacional. Sin embargo, uno de los grandes problemas que nos vamos a enfrentar es al momento de querer nosotros medir precisamente lo que la globalización implica. Mencionábamos, recordarán ustedes el cuatrimestre pasado, las complicaciones solamente para la definición formal del concepto de la globalización, y más aún la dificultad para poder medir los alcances de la globalización. Y esto se va a dar precisamente porque en la relación que existe entre las naciones, la interdependencia, la dependencia de una nación respecto de otra nación, pues um, resulta compleja, toda vez que las interacciones entre las naciones no son iguales. No es lo mismo ver una relación Estados Unidos-Japón, que mantienen una vinculación a través de un sistema militar de defensa mutua, de protección y de colaboración, a un Estados Unidos-México, donde las relaciones comerciales son la cúspide de nuestra vinculación con el país vecino del norte. Pero si esto fuera poco para poder determinar un nivel de complejidad en lo que implica poder medir la globalización, también resulta que nos hemos enfrentado a modificaciones territoriales en cuanto a lo que cambio de fronteras implica. Si solamente evaluáramos de la década de 1990 a la fecha, bastaría con recordar el ejemplo o el caso más claro de la exunión de repúblicas soviéticas socialistas, que al momento de desmembrarse resultaron al menos 15 naciones, y lo mismo con la ex Yugoslavia. Toda la región de los Balcanes, al momento de separarse de la ex Yugoslavia, pues va creando una serie de pequeñas naciones, Serbia, Montenegro, por allá en la ex URSS salen los países de los estanes, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, etcétera, etcétera. Y la división de fronteras más reciente que hemos vivido es la separación de Sudán del Norte de Sudán del Sur, y hoy en día nos estamos enfrentando a una nueva bifurcación entre Sudán del Sur Este y Sudán del Sur Oeste. Estas condicionantes de la no estaticidad de las relaciones entre las naciones complica todavía más el poder evaluar el impacto de la globalización a nivel mundial, ya que, como bien hemos mencionado, la globalización no va a afectar en la misma magnitud a un país como Estados Unidos que a una nación como Ecuador, o como algún país africano, o alguna isla de la Micronesia. Hay hechos palpables del proceso de la globalización, y aquí vale la pena mencionar que la globalización, sí o sí, al menos desde la existencia de la revolución industrial, la globalización ha ido en aumento. Cada año comercializamos más, cada año tenemos una mayor facilidad de flujo de comercio, de relaciones interpersonales, de relaciones entre las naciones, relaciones interempresariales, que van a ir engrosando el impacto positivo de la globalización a nivel mundial. Sin embargo, también vamos a encontrar
que dentro de este proceso del incremento de las interacciones, la difuminación de las fronteras se logra gracias a una reducción de las restricciones, principalmente en términos de comercialización, de movimiento de personas, de flujo de capitales. Hoy en día podemos tranquilamente nosotros hacer un depósito desde los Estados Unidos a un banco mexicano y esta operación se va a presentar, salvo por las cuestiones de la seguridad bursátil, casi en las mismas condiciones que hacer una operación a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Ya no tenemos que esperarnos 2, 3 semanas como normalmente era antes para poder mantener o para poder dejar en firme esta operación. eh, si nosotros traducimos esto a las relaciones que mantenemos, por ejemplo, con el comercio con China, pues ahí sí, normalmente una operación bancaria puede llegar a tardarse entre una semana y 15 días, pero sobre todo esto va a obedecer a la homologación de los sistemas y las aceptaciones bancarias de las diferentes operaciones. Sin embargo, también podemos decir que fuera del marco bancario, las relaciones comerciales de las naciones cada vez son más álgidas, cada vez son más dinámicas, precisamente por la eliminación de las restricciones arancelarias. Las barreras arancelarias, dice la Organización Mundial del Comercio, se están sustituyendo por barreras técnicas al comercio, que no son otra cosa más que lo que vamos a denominar regulaciones y restricciones no arancelarias, cumplimiento de certificaciones, de certificados, de estándares internacionales que permitan que una mercancía atraviese fronteras nacionales, fronteras internacionales. Sin embargo, también vamos a enfrentarnos al hecho de que, a pesar de que la globalización ha sido un concepto extendido, comentado, debatido, en muchos casos contradicho por los especialistas, resulta que la globalización está menos generalizada a nivel internacional de lo que pudiéramos nosotros creer. Imagínense, si estamos hablando por un lado que de la revolución industrial para acá el aumento de la globalización es evidente, resulta que dentro del mundo en su totalidad la globalización es apenas ubicada en regiones como Japón, como Corea del Sur, como la misma China, alguna parte de la India. La India es uno de los países que se consideran menos globalizados en el mundo. Los países latinoamericanos, algunas naciones asiáticas, África prácticamente en la totalidad no ha logrado alcanzar estos niveles de globalización, en tanto que no se cuentan con los instrumentos necesarios para poder hablar de un proceso o de una participación activa dentro de este fenómeno internacional. Y eso ha obligado a los especialistas a plantearse la pregunta: ¿cómo se mide la globalización? ¿Qué elementos se tienen que considerar para hablar de una nación globalizada? Kearney, un teórico de la globalización, va a establecer cuatro elementos principales para poder medir la globalización. Y parte del aspecto primordial de este fenómeno, que es el aspecto económico. Dice Kearney que para que nosotros podamos hablar de una globalización, lo primero que tiene que existir es una relación comercial y un flujo de inversiones entre las naciones. Una nación que no tiene acceso, no tiene permisibilidad para hacer inversiones o restringe las inversiones, restringe el comercio, pues es una nación que va a estar menos globalizada que una que pertenezca a libre cambio. Otro argumento importante es la tecnología y el nivel de conectividad. Nosotros hoy en día es fácil levantar el teléfono, incluso si no hay wifi, abrimos los datos, podemos accesar en cuestión de instantes a una presentación en línea como lo que estamos nosotros desarrollando en este momento. Incluso la situación que actualmente estamos viviendo con la pandemia, con la contingencia sanitaria, pues pudiera para muchos de nosotros parecer algo de menor importancia gracias al tema de la conectividad.
y al desarrollo de la tecnología. Probablemente podamos estar en desacuerdo de el uso del Internet para las clases, o estemos en desacuerdo con las metodologías de las clases en línea. Sin embargo, lo que no podemos ignorar es el hecho de que se da una situación de contingencia y de manera inmediata la tecnología es la primera en dar una respuesta a cómo tiene que enfrentarse esta situación, incluso por encima de los sistemas de salud a nivel internacional. La tecnología prácticamente se ha convertido en algo nato para las generaciones modernas. Otro elemento importante de la globalización es el contacto que se tiene con las personas a través de viajes internacionales, a través de turismo, a través de tráfico de personas. Acuérdense que las personas no solamente van a viajar por placer, también van a viajar por negocios, van a desplazarse por necesidades del alimento, por alguna persecución política. Entonces, cuando nosotros hablamos de tráfico de personas, hablamos de un sinfín de motivaciones que van a promover en el individuo el desplazamiento de su punto de origen. Puede ser temporal, puede ser permanente. Hay una hay un supuesto dentro de la teoría de la migración que no existe migración permanente. Siempre de una u otra manera se termina regresando a los espacios de origen. Pero también dentro de este contacto personal, qué tan fácil es hacer una transferencia electrónica de fondos entre dos naciones. También forma parte de estos elementos que se evalúan para medir la globalización. En términos de la política, vamos a ver la creación y la maximización del número de organismos internacionales, organismos desde diferentes perspectivas, organismos internacionales que los conforman estados, organizaciones intergubernamentales, organismos internacionales que son el resultado de la asociatividad de la sociedad internacional, como las organizaciones no gubernamentales, Greenpeace, Save the Children, Médicos Sin Fronteras, etcétera. Pero también resulta que son organismos internacionales las empresas que van a participar del comercio internacional. Para poder terminar esta primera parte de las sesiones de jueves y viernes, van ustedes a investigar este. Bueno, acá omitan lo que dice el texto, no, no, no asenté, no terminé de asentar en este espacio exactamente la tarea, pero les pido por favor que una vez que ustedes terminen de ver este video, se vayan al apartado de la plataforma donde estamos solicitando una tarea acerca del estudio de los rankings de las naciones a nivel internacional desde la perspectiva de la globalización, que es la evaluación que establece el señor Kearney. Estoy acompañando junto con esta tarea un documento que es el ranking de 2015. Este ranking se establece cada 5 años, entonces el más reciente que tenemos es el del 2015, el de 2020 todavía no sale y seguramente los datos van a ser poco alentadores debido a las condiciones de la contingencia sanitaria. Jóvenes, un gusto, como siempre, poder platicar con ustedes, estar con ustedes un ratito, aunque sea de manera unidireccional. Yo espero los comentarios y las tareas de todos ustedes en la plataforma. De todos modos, cualquier duda, estamos en el grupo de WhatsApp, estamos en la plataforma en línea y a través de estos pequeños videos. Que tengan un excelente día, jóvenes.